Hola. ¡Hola! Bienvenidos a esta sección de Soldados del Fuego que se llama Sin pelos en la lengua, porque no hay excusa. Para esta sección, como siempre, es fundamental que todos saquen su Biblia. Y bueno, ahora sí, Empecemos. Hoy nuestro tema es El pescador. Y continuamos con nuestro estudio, Los 12 discípulos. Y hoy quiero hablarles de un pescador muy conocido llamado Pedro. Pedro era un hombre galileo, hermano de Andrés, que se dedicaba a la pesca, un pescador experimentado. Era el oficio que había heredado de sus familiares y su nombre significa firme en la roca. Jesús se aparece a su encuentro en Lucas 5, voy a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 11, dice: Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Pedro estaba pescando como acostumbraba, pero resulta que había pescado toda la noche y no había podido sacar ningún pez. Y en ese momento se aparece Jesús y le dice: boga mar adentro, que también se traduce como echa la red a aguas más profundas. Jesús, un maestro que supuestamente no conocía de pesca, empieza a instruirle a este experimentado pescador. Y la actitud que tiene Pedro es una actitud humilde. Y le dice: ok, en tu nombre voy a echar la red. Y dice la Biblia que recogieron 2 barcas llenas de peces por causa de la instrucción de Jesús. Y el temor se apoderó de Pedro y cayó de rodillas y reconoció que era un pecador. Jesús no tuvo que decirle: Pedro, eres pecador, Pedro me necesita. Simplemente una señal transformó la vida de este hombre, tanto que dejó las redes y le siguió. Dejó su trabajo, dejó su vida, dejó su pesca, dejó tal vez lo que le apasionaba por seguir a este Jesús. Vemos también cómo Pedro se caracterizaba por tener una personalidad bastante intrépida, bastante osado. Tal vez de los discípulos era uno de los más acelerados, a veces parecía que hiciera cosas sin pensar, pero vemos también una cualidad de Pedro, y es que se le revelaba a él quién era Jesús, con quién andaba, con quién caminaba. Él podía entender quién era a quien él seguía. Dice la palabra en Lucas capítulo 9, versículo 18 al 20. Dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Entonces, respondiendo Pedro, dijo: el Cristo de Dios, lo que traduce realmente el ungido. Pedro entendía con quién estaba caminando. A pesar de ser un poco acelerado, Pedro podía entender quién era su maestro. Pedro era un hombre que tenía la revelación del Hijo de Dios en la tierra. Amén. Bueno, ahora quiero que vayamos a Lucas 22, desde el versículo 60 hasta el 62. Dice: y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Podemos ver cómo Pedro, después de confesar y de reconocer a Jesús como Dios, como el Señor, como el Salvador, le negó delante de 3 personas. Pero, ¿sabes? Como Pedro somos muchos de nosotros. Muchas veces no solamente diciendo: no, yo no soy cristiano. No, muchas veces decimos soy cristiano, pero con nuestras acciones o con lo que estamos haciendo le estamos negando.
Tal vez puede que hoy confesemos a Jesús, pero lo que estamos haciendo está dejando ver que de verdad Él es nuestro Señor, que de verdad Él es nuestro Dios, que de verdad le seguimos. Tenemos que analizar todo esto porque sí le pasó a Pedro y nos pasa a nosotros, pero tenemos que verlo para que Jesús pueda limpiarnos y poder arrepentirnos así como lo hizo Pedro, de haberle negado. Amén. Y me impresiona mucho que nosotros muchas veces somos como Pedro, le negamos y nos alejamos, pero el Señor siempre está con sus brazos abiertos perdonándonos, para perdonarnos y para limpiarnos, como decía Cami. Y después de esta negación, quiero que vayamos a Juan, capítulo 21, versículos 15 al 17, que dice: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. A mí este versículo me impacta mucho porque Jesús le entregó su mayor tesoro, que somos nosotros, esas ovejas que necesitan alimento, esas ovejas que necesitan cuidado, esas ovejas que necesitan que las dirijan porque son torpes, porque son ciegas, porque no tienen con qué defenderse. Y Jesús, después de que Pedro le negara, y aun cuando le negó, le entrega su mayor tesoro, sus ovejas. Y le dice: no solamente alimentalas, sino apaciéntalas, que es una labor aún más estrecha. Entonces tal vez hoy nos sentimos como Pedro, tal vez decimos: le fallé a Dios, pero sabemos que Él es fiel y bueno para perdonarnos cuando nos arrepentimos de corazón, cuando cambiamos la dirección en la que iba. De pronto Pedro se arriesgó mucho y dijo: Dios, si es hasta la muerte, incluso yo voy. Y a veces son palabras que decimos sin pensarlo, pero Jesús conocía a Pedro y sabía que si algo amaba a Pedro era Él. Entonces seamos como Él, apacentemos esas ovejas y cuidémoslas como Dios quiere. Y de hecho en ese pasaje vemos que Pedro le negó 3 veces, pero aquí Jesús afirmó su amor, el amor de Pedro hacia Jesús 3 veces. Y por último quiero que vayamos a Hechos 2:38. Desde el versículo 14 habla acerca del discurso de Pedro, pero aquí quiero leer este versículo 38 que dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro fue transformado a pesar de sus debilidades, de sus falencias, de que el Señor muchas veces tuvo que reprenderlo. En una ocasión le dijo: apártate de mí, Satanás. Pedro fue un hombre completamente transformado por la gracia de Dios, tanto que si negó a Jesús en 3 ocasiones delante de 3 personas diferentes, aquí lo que estaba haciendo era proclamando el nombre de Jesús e invitando a la gente a que conociera a ese Jesús. Y dice la Biblia que en su primer discurso se convirtieron 3,000 personas. Una predicación tremenda, llena de fruto vemos en la vida de Pedro. Pedro también caminó con Jesús sobre el mar. Pedro estuvo en el monte de la transfiguración. Jesús le sanó a la suegra. Pedro fue de los íntimos de Jesús y de hecho en Hechos gran parte de los capítulos se centran en él y en la predicación que hizo. Sanaba enfermos, tenía un don especial para sanar enfermos, tanto que hasta su sombra sanaba enfermos. Pedro pasó de ser un pescador, de tener peces en sus redes, a tener hombres en sus redes. Pasó de ser un pescador a un predicador y saben, hoy en día se le conoce como el príncipe de los apóstoles. Y él, aunque en el momento negó a Jesús, dice la Biblia que cumplió lo que le dijo, porque le dijo: hasta la muerte yo voy contigo. Y Pedro murió crucificado al igual que Jesús. Entonces vemos de un hombre común, de un hombre con debilidades, de un hombre de pronto un poquito con un carácter fuerte, de un hombre de pronto acelerado, un tremendo hombre de Dios, usado por Dios para proclamar su nombre. Así es. Para finalizar, vamos a orar. Así que cierra tus ojos ahí donde estás y acompáñanos en esta oración. Padre, quizás hoy somos como Pedro, Señor.
Tal vez te has revelado a nuestra vida, Señor. Tal vez nuestro carácter necesita ser moldeado, Señor. Pero sabemos que en las manos del alfarero, Señor, no hay barro que no pueda tomar forma, no hay barro que no pueda ser moldeado, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, si te hemos negado, Señor, si con nuestra vida, si con nuestros hechos, si aún con nuestras palabras hemos negado lo que tú has hecho por nosotros y en nosotros. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, guíanos, Señor, a poder ser, Señor, de esos discípulos que permanecen fiel a su Maestro, pase lo que pase, venga lo que venga, Señor. A no escondernos tal vez del propósito, Señor, porque entendemos que tienes un propósito con cada uno de nosotros. Hoy yo te pido, levántanos, Señor, y levanta de nosotros también una generación de Pedro, Señor, que pueda glorificar tu nombre, que pueda manifestar tu poder, Señor, y que haya fruto, Señor, abundante por aquella palabra que tú pongas en nuestra boca, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén y amén. La tarea que les vamos a dejar es que hagan un cuadro comparativo entre ustedes y Pedro, y nos vamos a dar cuenta que tenemos muchas cosas de él, así como de cada uno de los discípulos, y podemos identificarnos con ellos. Les enviamos un abrazo, les recordamos que le den like al video, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, lo compartan con todos sus amigos, síganos en Instagram, en Facebook y escríbanos al Gmail. Nos vemos en un próximo video hablando como sabemos hacer. Sin pelos en la lengua, porque no hay excusa. Chao.